Juan Carlos, las reuniones todas. Muchas gracias, es una alegría haberlos conocido ya. Eso ya ha sido la alegría más grande, porque entendemos que el Señor nos ha cruzado en el camino. No, nadie lo buscó y acá estamos. Y encima los invadimos en el salón. Muchas gracias, hermanos. No paramos de estar agradecidos al Señor y a ustedes por la generosidad, por la bondad, por la amabilidad, por las sonrisas que nos regalan. Es hermosa la iglesia del Señor. Es hermosa la iglesia. Es hermosa la iglesia. No hay nada más hermoso en toda la creación que la iglesia del Señor. Ni lo habrá jamás. Porque la iglesia es una con el Señor, y si el Señor es hermoso, la iglesia es hermosa. Por eso tenemos que tener los ojos del Señor para ver cómo habla en Cantar de los Cantares. Habla de su perfecta amada, ¿no? De su dulce voz, de su hermoso rostro. El Señor habla así de su amada, de su iglesia. Bueno, así tenemos que verla nosotros. No hay otra manera de ver la iglesia sino como la ve el Señor. No hay otra manera de amarla, sino como la ama el Señor. La amó tanto que entregó su vida. La entregó por su iglesia, por mí, por usted, pero juntos como iglesia, ¿entiende? Nunca olvidemos, así como tener como centro de toda nuestra vida, de la iglesia, del culto, del trabajo, de la familia, como centro al Señor, no nos olvidemos tampoco de su iglesia, su casa. La Biblia habla mucho de su casa, y algunas versiones hablan de su casa con mayúscula. Es tremendo el amor. Cuando en Segunda Crónica, no vamos a leer, hay muchos pasajes que voy a mencionar nomás porque el tiempo corre, pero en Segunda Crónica 6 y 7, son creo que algo de 55 versículos en los cuales Salomón congrega a todo el pueblo para la dedicación del templo que edificó para el Señor. Dice, para morada del Señor. Eso es interesante, que es para morada del Señor. En 55 versículos, 30 veces se menciona la casa o algo referente a la casa. En vez de casa, lugar, este lugar. Dice, Señor, si alguien pecare o si tu pueblo pecare y fuere derrotado por los enemigos, pero viniere a este lugar y desde tu casa levantare sus manos y te pidiera perdón, tú perdonarías. Pero la condición es la casa. La casa. Es la casa. Yo no sé, desde chiquito el tema de la iglesia me tocó muchísimo. Y he estado en todas las denominaciones, porque mi mamá y mi papá viajaban mucho, se mudaban, así que donde había iglesia íbamos. Y me conozco un poquito de todo. Y vi cómo la iglesia del Señor, a pesar de esas aparentes diferencias, es una sola. Yo no tengo problema con las denominaciones. Las denominaciones las hizo el Señor, no las hizo el hombre, como dicen algunos. Cada denominación tiene su identidad, es una parte de un cuerpo grandote, enorme, como el pueblo de Israel. Tenía 12 tribus, cada uno con su característica. Unos eran guerreros, otros agricultores, otros ganaderos, otros los levitas que cantaban al Señor continuamente. Cuando estaba David 33 años, sin parar, los levitas cantaron al Señor. Sin parar, se turnaban en turnos en la casa de Dios. Es interesante lo que es la casa de Dios. Y cada tribu tenía su función. Y cada función hacía al cuerpo todo. Y así somos nosotros, tanto individualmente en una congregación local, como cada congregación en todas las congregaciones que hacemos la iglesia
el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, se menciona muchas veces el tema de la casa. Dios está enamorado de su iglesia y nosotros le encontramos todos los defectos y los peros y el Señor la ve perfecta. ¿Cómo puede ser que el Señor la vea perfecta? El Señor, no yo ni usted, el Señor, que es santo, que es alto, sublime, es único. Él ve la iglesia al final, perfecta, santa, única. La única y única de las únicas, es única. El Señor la ve perfecta. ¿Saben por qué? Porque la ama. Nos ve perfectos porque nos ama. Dice, el Señor ha perfeccionado a sus santos. Ha perfeccionado a sus santos. Nos ha hecho perfectos. Nosotros vivimos en tiempos. El Señor vive la eternidad. El Señor ve lo que ya hizo, lo que está haciendo y lo que hará. Y nosotros vemos el ahora. Ahora, vemos esto, no vemos otra cosa. Nos acordamos del pasado, a veces muy mal, porque a veces hay cosas del pasado que hay que olvidar. Eso la Biblia es muy clara. Pero el futuro no lo vemos. Podemos hacer planes, hacer cosas, y mañana llueve y no podemos salir. ¿Quién lo puede decidir eso? El Señor. Por eso el Señor ve la iglesia perfecta, hermosa. Escucha la voz de la iglesia y Él dice, es hermosa y dulce tu voz. Por eso necesitamos alabar a Dios mucho, mucho. Nunca va a ser suficiente, nunca. Pero tenemos que hacerlo mucho. Salomón congrega a todo Israel y dije yo en 55 versículos, 33 veces se menciona la casa. ¿Por qué? Con una vez, en 2 capítulos, era suficiente. Y reunía todo lo demás que dijo en pocas palabras en 2 versículos más. Dio todo un sermón, una predicación, un discurso y mencionó 33 veces la palabra casa. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Yo pienso, es una interpretación mía, porque Salomón sabía que el pueblo se iba a olvidar de la casa, de la iglesia. ¿Cuánto nos olvidamos de la iglesia y pensamos en nosotros mismos? En los que nos hicieron, nos van a hacer, qué sé yo, cuántas cosas. Que el pastor predicó mal, que el hermano me miró feo. Bueno, todo eso el Señor no lo hace, porque nosotros lo miramos peor a Él a veces. Estamos enojados con Dios. Hoy yo explicaba que mi papá se peleaba con Dios. Era creyente, pero se peleaba. Hizo dentro de la Biblia otra Biblia. Escribía por todos lados, contradiciendo los versículos. Él no se iba a morir nunca. Iba a vivir 180 años. Una cosa así. No estaba loco, Trabajaba, era inteligentísimo, atendió empresas enormes, multinacionales, con tercer año de perito mercantil. Y era el contador de todas esas empresas. Ya un tipo inteligente. Diseñó nuestra propia casa, un chalet hermoso. Pero se peleaba con Dios. Veía que había cosas acá que decía, pero que no se cumplían. Su fe era muy de vista y no de corazón. Ahora, a último momento, 87 años, trabajaba todavía. Veía sin anteojos, los dientes los tenía todos y al médico fue 2 veces en su vida. O sea que él se sentía poderoso, grande. Horas antes de fallecer, la llama a la chica que le estaba cuidando, que de la iglesia, yo había cambiado el turno ya con ella, y le dice, Mirta, vení. Y mi papá lo ataron a la cama, porque se quería salir, él quería trabajar. Jamás, desde los 13 años,
estuvo una semana sin trabajo. Jamás. Y trabajos buenos, ¿eh? Jamás él trabajaba. Él cuando veía a alguien que no trabajaba. Y antes de morir, unas horas antes, dice, Mirta, vení. Y Mirta pensó, y se me va a pedir que lo desate. ¿Qué hago? Entonces ella va, le pone el oído y mi papá le dice, solo Dios es grande. Lo entendió al fin. Eso me dio mucha paz, porque entendí que se iba con el Señor. Solo Dios es grande. Mire que tardó años para decir eso. Yo encontré la Biblia de él, mamita querida. Unas discusiones con Dios impresionantes. Pero él tenía muchos problemas con la iglesia. Cualquier iglesia del Señor. Y eso trae problemas en la comunión con el Señor. Por eso David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque amaba la casa. Amaba la presencia del Señor. Se hizo un tabernáculo en el jardín de su casa atrás. Él no lo tenía permitido porque era rey, no era sacerdote. Se jugaba la vida. Terminó el tabernáculo chiquitito y se metió adentro a estar con su Señor, pase lo que pase. Si moría, moría en la presencia del Señor. Y entró y adoró y salió y entró y adoró y salió. Amaba la casa. Miren lo que dice. Dios tiene su casa que ama a cada uno, sobre todo cuando estamos en armonía. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud con la casa de Dios? Mire lo que dice Salmo 26:8. Jehová, dice David, la habitación de tu casa he amado y la morada de tu gloria. Mire lo que dicen otras versiones, francesa, inglesa, españolas. Amo, Señor, la casa donde vives. La iglesia es la casa donde vive nuestro Señor. ¿Cómo la tratamos a la casa? Así como tratamos la casa, tratamos a Dios, como mi papá. Ninguna congregación le venía bien. Por eso se peleaba con Dios, no tenía comunión con el Señor, hasta que al final se rindió. Amo, Señor, el lugar donde reside tu gloria. No hay otro lugar. ¿Se acuerdan cuando Nadab y Abiú hicieron su cultito aparte? Estaba toda la congregación haciendo el culto, estaba Moisés y Aarón quemando los sacrificios. Y ellos, jóvenes pícaros, quizás dijeron, vamos a hacer nosotros un culto mejor, más light. ¿Qué tanto sacrificio? Cayeron fulminados por el fuego de Dios. No amaban la casa como Moisés. Dios quería destruir al pueblo y darle uno nuevo porque era rebelde, contradictor, terrible. Y Moisés le dice, Señor, es tu pueblo. Te voy a dar uno mejor. No, Señor, es tu pueblo, es tu iglesia. No quiero uno mejor, quiero tu pueblo. La casa del Señor es lo mejor que hay. Allí donde Dios me puso. No hay otro lugar, porque Dios lo quiso así. Otra dice, yo amo, Señor, la belleza de tu casa. Es el Salmo 26. El lugar del asiento de tu gloria. Qué descripción, ¿no? Qué apertura de corazón con respecto a la iglesia, a la casa. Otro dice, yo amo el templo donde vives, donde se hace presente tu grandeza. Una versión inglesa dice, Señor, yo amo la casa donde habitas, el lugar donde tu gloria se derrama.
Es decir, no hay otro lugar. No, yo me quedo en casa y hago mi culto propio. Ahora tenemos la pandemia, pero estamos juntos. No, yo me quedo como hicieron Nadab y Abiú. La gloria de Dios reside en la iglesia. Todos somos iglesia, pero juntos somos la plenitud de Cristo, según Efesios capítulo 1, verso 29-30, por ahí. Todos somos templo del Espíritu Santo, pero somos parte de un hermano. La palabra hermano en guaraní es Xatehengüe, que quiere decir parte, pedazo mío. O sea que sin mi hermano estoy incompleto. La iglesia está incompleta. Puedo estar solo en una isla y ser la iglesia del Señor porque me siento parte. Cayó el avión en el mar y me quedé en la isla, como esa película famosa que hay. Puedo ser iglesia y puedo ser un individuo. Una versión en francés, mire esto, esta versión francesa. Yo amo las moradas de tu casa. El tabernáculo donde te ha placido, escuche bien, establecer tu residencia. Los que hemos sido extranjeros sabemos lo que es la residencia. Establecer tu residencia en medio de tu pueblo y recibir tu homenaje. El homenaje que le pertenece a él lo recibe en la iglesia. Mi suegro siempre decía, hermano, si usted entra a la presencia del Señor en su casa donde esté, no entre solo, porque se puede equivocar. El diablo se viste de ángel de luz. Entre como iglesia, no como individuo. Un detalle mortal o de vida. Para la construcción del templo había que ofrendar. Y ofrendaron tanto que sobró un montón. Tremendo, ¿no? Nosotros a veces decimos, por favor, que no llegamos a fin de mes. Allá sobró. Y no se la quedó el tesorero, o el rey, o el sacerdote. Quedó en las arcas del templo. Todos ofrendaron con generosidad, hasta el rey, que el rey podía decir, no, yo soy el rey, no ofrendo. El rey David ofrendó. Se iba a morir sin ver el templo y ofrendó para que su hijo lo pueda hacer. ¡Qué generosidad! Dios le prohibió, no. Un detalle, le dijo el Señor a David, tú eres un hombre de guerra y has derramado mucha sangre, no puedes construir mi templo. Por eso Salomón significa paz. Un hombre de paz puede edificar el templo. Las piedras del templo se picaban, se golpeaban, se le daba forma lejos del lugar del templo, porque en el lugar del templo no podía haber ruido, y menos martillazos o con pico, con lo que sea. Tenía que ser lejos y traer todo ya hecho, armar sin ruido, sin guerra. La iglesia del Señor tiene que tener paz, no guerra. Y de eso depende de cada uno de nosotros, todos, chiquitos, grandes, más adultos, ancianos, todos tenemos esa responsabilidad. ¿Qué es para nosotros la iglesia del Señor? ¿Un lugar social? ¿Un lugar para recibir bendición? ¿Para tener un momento con amigos? ¿Para ver si me sano de alguna enfermedad? Eso es la iglesia. Eso no es la iglesia. ¿En qué lugar de prioridad en mi vida está la iglesia? Y cuando pueda. Para todo hacemos planes, para ir al culto no hacemos planes. Para ir a su casa, es la casa, escúchenme, vamos a la casa donde está el dueño. Nos está esperando el dueño con un banquete.
¿Qué es para el Señor su iglesia? La niña de sus ojos. Ponga el dedo acá, póngalo fuerte. La niña de sus ojos. Su amada, su perfecta amada, la esposa de su hijo. Santa, pura, sin contaminación. Usted sabe que puede tener 1.000.000 de litros de agua y le tira una bacteria. Se arruinó el agua. Eso es contaminación. Una cosita chiquitita que no le damos importancia. Tira dentro de 1.000.000 de litros de agua una bacteria, no sirve esa agua para tomar. Bueno, así pasa con nuestra vida. Hay cositas pequeñitas que no le damos importancia y eso mancha la iglesia. Es la casa del Señor. Usted ve cuando uno va a una casa y está llena de manchas de humedad. Está bien, algunos no lo pueden arreglar, pero como molesta un poco, ¿no? Que pareciera sucio. Es un problema de cada uno. La vida la limpiamos delante del Señor. ¿Cuánto vale para mí y cuánto para el Señor? Debemos llegar a tener ese valor como el Señor lo tiene. La iglesia no es hacer milagros. Eso no es la iglesia. La iglesia no es ministerios. Nos gustan los ministerios, nos hacen cosquillas. Yo tengo el poder de Dios, ahora me abro un ministerio propio. No es eso la iglesia. La iglesia no es prosperidad. Un salto a la fama o al poder. Eso no es la iglesia. Miren lo que dice David en 1 Crónicas 29:3 con respecto a la ofrenda para el templo. Es tan grande mi amor por este templo de mi Dios que además de todo lo que he reunido, o sea que él juntó su dinero, su oro, voy a entregar de mis propias riquezas. Lo siguiente, y hace un detalle de todo lo que entrega, además de lo que entrega de parte de todo el reino. Su propia riqueza la entrega para el templo. Amaba más a Dios que a las riquezas. La Biblia de Jerusalén dice, fuera de esto, David, ¿no? En la Biblia de Jerusalén, la versión, en mi amor por la casa de mi Dios, doy a la casa, repite casa otra vez, de mi Dios se hace todo el detalle. La versión inglesa dice, además de mi devoción por el templo de mi Dios, doy Además de esto, por cuanto tengo mi afecto por la casa de Dios. ¿Dónde está nuestro afecto? ¿Dónde está puesto nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones? ¿Dónde están? ¿Con qué se sostienen? ¿Con nuestra propia debilidad o con el poder de Dios porque van dirigidas hacia Él? En mi afecto por la casa de Dios. La versión nueva New King James Version en inglés, dice, además de todo esto, porque, escuche esto, porque he determinado poner todo mi afecto. Hay versiones, hay idiomas que explican la cosa maravillosamente. Todo mi afecto y escuche, y cariño. Es algo muy dulce que el Señor espera de su iglesia, de cada uno de nosotros, por su casa y por Él. Había una vieja canción en la época que teníamos Shalom, el grupo de música, y otro grupo cantaba una canción que a mi suegro lo ponía los pelos de punta. Porque decía, saca a Dios de los templos y llévalo no sé a dónde, a la calle o algo así. Era una canción evangelística, pero a Dios no se le saca de los templos. El templo es de Él y tenemos 20 y tantas horas por día para ir a evangelizar.
No se reemplaza la casa de Dios por la evangelización. No se reemplaza el culto a Dios por ir a evangelizar. Podemos evangelizar en el trabajo, en el colectivo, en el subte, en la calle, con los vecinos. Y no hace falta suspender y cerrar la iglesia y sacar a Dios del templo. ¡Qué atrevimiento! Además de todo esto, una versión francesa antigua, de todo esto, a causa, escuche esto, a causa de mi amor durable. ¿Cómo es nuestro amor? ¿Dura o mañana ya afloja y pasado afloja un poco más? Después sube, depende del estado de ánimo, depende si me aumentaron el sueldo, que es tan lindo cuando te aumentan el sueldo. ¡Qué alegría! Pero hay algo más grande que un sueldo, el Señor, su casa. Además de todo esto, dice David en esta versión, a causa de mi sentimiento de amor durable por la casa de Dios. La explicación de este término utilizado en la versión francesa, literalmente amor durable, quiere decir algo fijo, firme a través de un lazo. Fijo, no se mueve, firme a través de un lazo, atado. Es tremendo, qué contraste con Ageo, ¿no? Que el Señor le dice a su pueblo, cada uno va a su casa, tiene sus casas bien puestas, y mi casa, otra vez casa, está desierta. La casa de Dios tiene que estar llena de la presencia del Señor, y eso es responsabilidad nuestra, no de Dios. Porque bueno y agradable es habitar juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea, Él está donde la iglesia está. Y la iglesia está donde Dios está. Vida eterna significa conocer a Dios. San Juan capítulo 14, creo 15. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es tremendo la implicancia que tiene. Bueno, tenía algo más muy lindo, pero la hora ya pasó. ¿Me dan 3 minutos? ¿Sí? Todo lo que quieras. Tengo más, pero es un testimonio que describe lo que es la iglesia. De una viejita, de una ancianita. Dice Kit Arbain, un pastor, escritor de libros, dice, tengo en mi congregación, escuche bien, una anciana que durante muchos años ha sido sorda como una tapia. Pero siempre es de las primeras en sentarse a la hora del culto. Al preguntarle la razón de su asistencia, hablarían en idioma de señas, de su asistencia constante, aunque no pudiera oír el sermón, no tenían equipos como nosotros ahora, aunque no puedo oír, le dijo la mujer, la ancianita, sorda como una tapia, aunque no puedo oírlo, le dijo el pastor, vengo a la casa de Dios, casa otra vez, porque quiero hacerlo. El primer paso. No, es que no sé, viene mi mamá, viene mi papá, viene mi tía, viene mi nieta. ¿Quiero o no quiero? Vengo a la casa de Dios porque quiero hacerlo y quiero que se me halle en sus caminos. Miren qué importante que es la congregación con los caminos del Señor. Es una descripción impresionante. Además, Dios me da pensamientos dulces sobre el texto cuando se me indica. Se ve que le mostraban el texto que se iba a leer y el Señor le daba pensamientos dulces.
Otra razón es que estoy, escuche bien esto, grábeselo en el corazón y en la mente. Otra razón es que estoy entre la mejor compañía aquí. Como si yo dijera, Roberto es lo mejor que tengo. Eso es iglesia, hermanos. Eso es iglesia. Es muy serio. En la presencia, mire, en la mejor compañía, que son los hermanos, que viene a ser la presencia más inmediata a Dios, la más cercana a Dios. Qué sensibilidad esta mujer. Sorda, pero sensible. Qué sensibilidad y amor por la iglesia, por la casa de Dios. Y además estoy entre sus santos. Consideraba a todos santos. Ojo, que serio esto. Pero ella veía con los ojos de Dios. Eso es la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve. En la compañía más inmediata de Dios y entre sus santos los dignos de la tierra. No estoy satisfecha, escuche esto también, no estoy satisfecha de servir a Dios en privado. Esta viejita era toda una teóloga en 4 palabras. No estoy conforme, satisfecha de servir a Dios en privado. Mi deber y privilegio es honrarle regularmente en público. ¿Qué le parece? Me da vergüenza. Me da vergüenza. Ojalá mi papá le hubiera leído yo esto a mi papá. Sufrimos gratuitamente a veces, ¿eh? Es honrarle regularmente en público. La iglesia hay que cuidarla, hermanos. Donde hay 2 o 3, el Señor está. Si el Señor está, es la iglesia. No lo pateemos al Señor con nuestros problemas. Aferrémonos al Señor para que la iglesia se fortalezca y desaparezcan esas cosas que mi papá escribía en la Biblia contra el Señor. Tremendo. ¿Me entienden? Mi obligación, mi responsabilidad es regularmente honrarle en público. Y no escuchaba nada, no oía, era sorda. ¡Qué tremendo! Lo hacía en privado y lo hacía en público. Yo a partir de esto no le creo más a nadie que hace el culto en su casa, cuando la iglesia se congrega. No se lo creo más. No es verdad. No es verdad. Como esos que dicen, muchas veces me pasó que les digo, ¿por qué no canta, hermano? Y me dice, no, yo canto con el corazón. Y yo me acuerdo que le dije a uno, mirá, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si canto con el corazón, canto con la boca. Dios quiere oír nuestra voz. Nuestra voz en su casa regularmente. Hoy por hoy esta es nuestra casa. Y cuando podemos presencialmente, ahí está su casa, nuestra casa. Y ojalá esto se termine pronto, aunque sabemos que estamos en los últimos tiempos, pero ojalá y podamos estar más juntos todavía. Y de tal yo creo que esto nos tiene que enseñar, esta situación que vivimos, a que no nos peleemos más, que nos valoremos, que nos apreciemos, que nos rompamos los huesos de un abrazo, que nos valoremos. Es un pedazo mío, mi hermano. Es una parte mía. O sea, no estoy completo sin mi hermano.
La iglesia está despedazada en toda la tierra por la carnalidad que tenemos cada uno, yo también, cada uno de nosotros. Aferrémonos al Señor y amemos su casa. Tiene 4 paredes, porque de otra manera no podemos hacerlo. Ahora lo hacemos así, pero ¿dónde te reunís? ¿Cuál es la congregación de los santos? Es en 4 paredes, con un techo, una puerta. Yo soy la puerta, dijo Jesús. O sea que ahí, por un lado, hay que entrar. Y a veces es muy angostita, hay que dejar todas las mochilas. Por amor a nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Que Dios les bendiga.